minutos pasaron de las 11 de la ñanama. Veníamos escuchando M.A. Tremendo, temazo. Serás castigada. 50.000 artistas y bueno, ahí estaba la referencia de Lola Índigo. Que parece que se agarraron en la brecha. Se agarraron en la brecha. Datazo, chicos. Buenísimo, Un poco chicas. antihigiénico quizás. Ah, sí, hay que ver. Acá, seguro que en el VIP hay un buen baño. Seguro chaparon y qué sé yo, y después se fueron juntas. Ah. Ah, re, ¿por qué suponían? Y tenía puesto el N5 de Chanel. Ella, la otra. Claro, Lola. Claro, la Lola. Ok. Lola. Ahora todo cierra, Todo chicos, cierra. todo cierra. Una Me narrativa. encanta cuando se hacen tiraderas. Pero mira cómo son las tiraderas entre las pibas que se dicen, che, estás re buena, te re quiero. Cuando quieras llamame, ¿no? Llamame. Como no se dicen, bueno, tenés calle, no sé, Sobuto, y las chicas se dicen, Vení, guachita. amiga, sos hermosa, te rebanco, cuando quieras, acá estoy, dale. Esa es la tiradera que uno quiere. Exacto. Esa es la tiradera que uno quiere. Es el amor. ¡Que viva el amor! Ese audio es ¿Qué es el amor? impresionante. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Ay, bueno, bueno. vamos a hablar de un tema serio, entendía. Sí, ahora yo. se las re voy a bajar, chicos. Nah, mentira. Vamos, en esta nueva columna de Hablemos de, vamos a hablar de la inclusión y la exclusión. Ese péndulo que se da entre estos dos conceptos cuando hablamos del reconocimiento de la mujer y de su derecho político. Es un libro muy bueno que recomiendo siempre su lectura. Es muy de consulta, para ir, para volver, digamos. Es súper histórico porque es un libro que escribe Dora Barrancos y bueno, ella sabe mucho de historia y siempre escribe bastante en ese eje, así que tiene muchos datos desde ese punto de vista. Y vamos a definir un poco, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía política, ¿no? Esto involucra dimensiones, involucra prácticas que atienden, por lo menos desde esta perspectiva y en este libro, directamente al derecho al sufragio, ¿no? Que es algo que tradicionalmente es el aspecto más destacado cuando hablamos del reconocimiento del derecho político de las mujeres, la posibilidad, ¿no? El sufragio presenta la posibilidad de justamente representar al pueblo en ámbitos legislativos, ejecutivos, de distintos niveles jurisdiccionales, municipales, provinciales, nacionales, y participar en espacios de acceso al poder como los partidos políticos, ¿no? Que a través de inserción en distintos puestos de decisión generan la inclusión en listas electorales. También en movimientos sociales, por supuesto, o movimientos políticos de todas las diversas entidades que pueden existir, ¿sí? Finalmente, la ciudadanía política performa un poco el sentido común que percibe a las personas, en cierto modo, ¿no? El hecho de poder participar en estas instancias y de esta forma, bueno, sedimenta un poco a la mujer como un personaje político, ¿no? Sí. Que puede participar de eso y al mismo tiempo las personas se apropian de este estatus que la ciudadanía política implica e incluso también potencian la subjetividad que puede no reflejarse en un derecho tangible. Sí. ¿No? Como también ataca hacia la subjetividad este hecho. Que puede ser no efectivamente algo sustancial que uno ve, sino que, bueno, directamente se puede reconocer y generar como esto, ¿no? Menciona el sentido común. La mujer como no simplemente el lugar que se ocupó históricamente, sino que se empiezan a abarcar estos lugares y eso en el inconsciente colectivo genera un montón de derechos, que ese es un poco la ciudadanía, no es un concepto subjetivo también. Se eleva al piso, digamos, la base desde la cual uno puede partir para pensar a un sujeto político, bueno, de pronto está mucho más elevado. Y el sufragio fue algo que cambió mucho la vara en ese sentido. Entre 1880 y 1916 se asiste a un proceso de transformaciones que tradicionalmente ha sido analizado como el de la consolidación de la Argentina moderna, la creación del Estado, básicamente, ¿no? Consistió en el aprovechamiento al desarrollo del capitalismo mundial naciente en ese momento, y para llevar esto a cabo era necesario construir un poder político centralizado, ¿no? Esta federalización que existía, cuando se termina de consolidar este proceso, se termina de consolidar esta cosa tan vertical que concentrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también era necesario centralizar el poder político, ¿no? Que ya no estuviera en manos de élites o caudillos, ni que existieran enfrentamientos militares para dirimir conflictos, sino que fueran dirimidos a través de procesos electorales. Bien. A partir de esto, de esta necesidad,
que uno puede estar más de acuerdo o no, pero bueno, es historia, es lo que pasó. A partir de esto nace el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Este partido es el que lleva a Roca a la presidencia y es la expresión política de acuerdo entre grupos provinciales que imponen este poder centralizado y se conforma una nueva élite. No es que cambian las formas, sino que, bueno, conforma una nueva élite política cerrada y exclusiva y súper limitante de la participación popular. Claro. Que eso es algo que podemos traspolarlo al presente. Totalmente, sí, no ha cambiado, digamos, no se ha visto modificado. Y medio que no, la verdad. O sea, se puede discutir sobre eso y hacia dónde queremos ir, pero la realidad es que estamos hablando de un proceso que empieza en 1880. Estamos en el 2023 y así están las cosas. Sí, que después también te tenés que fumar a los Mileis diciéndote que la casta, que no es un concepto equivocado, pero sí mal aplicado saliendo de su boca. Exactamente, totalmente. La conformación del Estado fue crucial y era crucial en ese momento para poner en marcha el desarrollo de producción de carnes y cereales, ¿no? Que las características de la generación de riquezas basadas en la exportación de productos agropecuarios. Este periodo fue designado con el nombre de la Argentina agroexportadora, ¿no? Este famoso mito de que Argentina era el granero del mundo, que también discutible. La élite en esa conformación tomó en sus manos lo que se llamó este curso civilizador, ¿no? Civilizar a la sociedad con todo lo que eso implicó desde el poder político, desde la construcción de la ciudadanía y sobre todo del racismo, ¿no? Y el famoso crisol de razas que empieza ese mito a partir de esta necesidad de adoctrinar a la sociedad en un sentimiento nacionalista y en un sentimiento nacionalista blanco, europeo, dispuesto a decir esto, ¿no? Nuestro rol en el mundo es ser el granero, ¿no? Es tener estas características agroexportadoras que sabemos que hasta el día de hoy no termina nunca de funcionar y aunque por más que industrialices, que es lo que sigue pidiendo el campo, no va a funcionar y sobre todo en este mundo moderno para, no sé, un crecimiento del PBI, un mayor desarrollo, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido comienzan las ocupaciones militares de tierras productivas, es decir, de la conquista del desierto en esta clave también, ¿no? La conquista del desierto en 1879, o sea, un añito antes de que empezara este proceso. Esto desemboca en la privatización de las tierras para la producción y para el mercado inmobiliario, ¿no? Seguimos en una cosa bastante actual. Y muy importante, reformas políticas y económicas de la mano de un cambio cultural completamente profundo, como mencionábamos. La europeización de las costumbres locales, ¿no? Demonizar la cultura local como algo bárbaro, ¿no? La cultura bárbara. Construir el ideal de que los habitantes del país no eran aptos para la civilización, lo que reforzaba el proyecto de la élite de repoblar el territorio nacional con inmigrantes, ¿no? Creo que en algunas partes de la Constitución decía, ¿no? Cualquier inmigrante europeo blanco será bienvenido, como una cosa muy así. Y por último, la creación del mito racista, como les mencionábamos, el crisol de razas. ¿Qué busca el crisol de razas en ese momento, este cambio cultural? Bueno, busca homogeneizar la población, haciendo creer que la existencia de una raza argentina directamente. No hay diversidad, somos argentinos. Sí. Y haciendo eso, bueno, se generan muchas cosas. Esto obviamente terminó fogoneando la discriminación y la invisibilización de un montón de pueblos, ¿no? Porque esto saca historia, raíces, derechos, un montón de cuestiones que se refuerzan cuando uno acepta e incluye en los derechos la diversidad, y cuando esto no, bueno, obviamente se genera una jerarquía. Aunque vos quieras decir es la raza argentina, se jerarquiza. Sí. Y esto es un claro ejemplo de este péndulo, esto es lo que plantea un poco Dora en este libro, ¿no? Que hay un péndulo entre la inclusión y la exclusión, ¿no? Por ejemplo, el mito del crisol de razas, al no excluir directamente a la diversidad, es decir, vos no sos parte de Argentina, en vez de hacer eso, fuerza la asimilación de estos diversos grupos a esta raza. Como condición, ¿para qué? Bueno, para participar nada más y nada menos que de la vida social. Total. De tu cotidianidad, de un trabajo, de un círculo social, de, digamos, trámites. Habitar un territorio y vivir y cumplir con todo lo que eso implica. O sea, es decir, te incluyo, te hago parte de esta raza argentina, forzando a la vez que te asimiles a un sujeto político del cual nunca vas a ser reconocido como tal. Claro.
O sea, asimilate lo suficiente como para no desentonar, pero nunca voy a aceptar que vos sos argentino. Lo viví, eso es algo completamente actual, lo vivimos hasta el día de hoy. Total. ¿De dónde sos? ¿No? Bueno. Se entiende que en este proceso también modernizador se intentó modelar sujetos en una relación genérica, binaria y complementaria, ¿no? Aunque estos fueron un poco proclives tal vez a adaptarse a ese molde, igualmente de nuevo, ¿no? La asimilación. Estos roles que fueron asignados socialmente fueron a medida que fue pasando el tiempo, tomaron límites más precisos y a la vez incidieron un poco en la asunción de responsabilidades políticas que cada vez fueron siendo más específicas y conectadas con estas funciones sociales, ¿no? Como todas estas jerarquizaciones de las que venimos hablando también te permitían acceder a ciertos puestos de la vida política, ¿no? Y de representaciones específicas. La historiografía estuvo bastante a tiro con respecto a estos procesos de constitución de ciudadanía, pero algunos han sido omitidos como problemas del orden político, ¿no? Particularmente en relación con los derechos que involucran la ciudadanía política de las mujeres, ¿no? Como esto de, bueno, no tiene tanto que ver con la constitución de una ciudadanía en sí, sino como es un problema del orden político, claro, ¿no? Del acceso a tu ciudadanía, ¿no? Como, bueno, es una cuestión de cómo está organizado, cómo está segmentado, cómo está estructurado, en una cuestión que tal vez iba hacia algo más profundo. A la vez, la historia de las mujeres fue especialmente aguda en demostrar el modo en que desde fines del siglo XIX se configuró esta imagen de, ¿no?, la maternalización de las mujeres, ¿no? Desde diversas instituciones a fin de ajustar funciones naturales, entre comillas, como una función social. O sea, claro, tu condición de mujer es lo que determina tu función en la sociedad. Pura y exclusivamente. Sí, es tu biología, no es un problema político. Exactamente. La maternidad fue construida desde el Estado con un notable aporte de diversas disciplinas del campo médico que intentaban afianzar un modelo de mujer mediante la biologización y la naturalización de los roles sociales. Digamos, el Estado tuvo mucho que ver en esto. Y esto, ¿no? Y menciona las disciplinas del campo médico, ¿no? Ahí vemos de nuevo cómo a veces... Viste, siempre está esta discusión entre las ciencias duras y las ciencias sociales, sí, ¿no? Como que las ciencias duras tienen un estatus de... verdad. De verdad. Y cuando uno dice ciencia, pensás en eso, ¿no? Pensás sobre todo en ese tipo de disciplinas y vemos cómo pueden estar completamente atravesadas por la política, por la ideología, en concordancia con el Estado para establecer un estatus específico. En este caso estamos hablando de las mujeres y de su ciudadanía política. Pero bueno, también sirve para cuestionar a veces... estos discursos de en nombre de la ciencia, como según la coyuntura, bueno, pueden ser relativas también. Totalmente. La ideología de la domesticidad operaba de una manera muy convincente con un modelo excluyente de ciudadanía política para las mujeres. Es decir, era necesario ponerlas en el sitio que les correspondía, ¿no? Como constantemente. Los divulgadores de esta ideología se insertaban en las esferas estatales y en sectores de poder que desde campos diversos, como mencionábamos, medicina, pero también educación, entre los más adoctrinadores, intentaban ejercer una influencia efectiva sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres trabajadoras y sus hijos, claro, ¿no? Que sabemos que por un montón de situaciones coyunturales puede ser más accesible forzar ese tipo de mandatos. Básicamente, intentaban ejercer, y además se intentaba regular el comportamiento de la población en los aspectos supuestamente privados. No era una cuestión solo del campo público o del campo laboral, sino que también estas cosas respondían a esquemas que se reproducían adentro de tu casa, con tu familia, en tu vida cotidiana, en tu ámbito privado, ¿no? De manera que esto demuestra que existía una correlación entre la no ciudadanía femenina y la ciudadanía masculina. O sea, mi no ciudadanía afecta a tu ciudadanía masculina y viceversa, ¿no? El derecho del hombre en ciertos casos y los derechos políticos a los que acceden a los hombres eran contraproducentes y aplastantes hacia la ciudadanía política y los derechos políticos de las mujeres. Esta era la balanza, el equilibrio que se quería crear, que era impuesto y que era así. Y sigue siendo así, ¿no? Y a su vez, la división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres, ¿cuál es su tarea? Las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, las tareas reproductivas. Y los varones, las tareas productivas.
Uno de los grandes argumentos de este momento para excluir a las mujeres del derecho al voto, por ejemplo, era que estar en un padrón electoral era a su vez pertenecer al padrón del enlistamiento militar. En ese momento vos estabas empadronado para votar y eras una persona que tenía que hacer el servicio militar. Entonces es como, bueno, las mujeres no pueden estar enlistadas en el ejército, así que tampoco pueden votar. La excusa más estúpida jamás oída. Tremendo, ¿no? Y las investigaciones demostraron que el ideal de la maternidad era contradictorio con las prácticas que las madres de toda clase social y edad realizaban. Es decir, todo ese concepto, todo ese mandato, todo eso que se predicaba, cuando lo contrastabas con la realidad, hacía ruido, no tenía mucho que ver, ¿no? Que pasa mucho eso, ¿no? Como cuando hablamos del sentido común, cuando hablamos... Después miras tu cotidianidad, miras lo que efectivamente pasa en el plano de lo real y la realidad es que nunca termina de condecir del todo con estas ideas. En este contexto y en esta época, mientras se ponía a la mujer como un objeto de investigación, ¿no? Porque se investigaba y era, bueno, ver las características de la mujer, y se empieza también a debatir cuál es su verdadera esencia, ¿no? Y los grandes intelectuales, entre comillas, y políticos llegan a un valor acordado que es la figura de la madre. ¿Cuál es la gran esencia? ¿Qué es lo que compone a la mujer de verdad? Es la maternidad. Son nuestras madres. Son nuestras madres, ¿no? Y a través de la romantización justamente de este valor, de romantizar la maternidad, porque tampoco es que es una tarea agradable en sí, o sea, digo, tiene un montón de matices, obvio, cosas buenas y cosas malas, como absolutamente todo. Se desarrolla, a través de esta romantización, como les decía, se desarrolla una maniobra compensatoria para la devaluada condición femenina. Ahí volvemos a ver este péndulo de la inclusión-exclusión. Te incluyo como algo fundamental en la sociedad, o sea, la madre, el rol fundamental, y eso, a su vez, ese reconocimiento que con un valor enorme en la sociedad es lo mismo que te genera una exclusión de la vida política y de la vida en sociedad. Totalmente. ¿No? Como sos tan importante, Exacto. No vas a poder votar. Exacto. Pero a su vez, estas mujeres trabajadoras, madres, tenían jornadas laborales intensas, estaban tercerizadas en sus trabajos, había una brecha salarial enorme, cumplían tareas de cuidado y sufrían explotación en el ámbito público, en el ámbito de su privacidad y de su vida familiar. Todo muy lindo, pero después andate a laburar 12 horas, vení limpia la casa, dale de comer a los pibes, llévalos al colegio, maltrato en la calle, maltrato laboral, brecha salarial, cuando efectivamente no solo cumplían las mismas tareas que los hombres, sino muchísimo más. Bueno, esas son algunas de las consecuencias que vemos en esta cosa de inclusión. Y de nuevo esto, ¿no? ¿Cómo no se condice ese discurso con la realidad? Porque después esas mujeres igual tenían que salir a laburar, igual tenían que cuidar a los pibes, igual tenían que cocinar, igual limpiar la casa, igual todo. Pero con menos derechos y más trabajo. En este clima político es que a principios del siglo XX comienza a cobrar fuerza el movimiento feminista. Y ahí, a partir de ahí crece la politización sobre la maternidad como medio para obtener estos ansiadísimos derechos políticos. Dora Barrancos analiza a la subordinación de las mujeres como un juego pendular de la inclusión y de la exclusión, ¿no? Habla sobre todo de un término convoca al otro. No hay inclusión sin exclusión cuando hablamos de los derechos políticos de las mujeres. Como se conceden cuotas de reconocimiento mientras se asegura que no se dispongan de todos los derechos. Se visibilizan algunos desempeños mientras se ocultan otros. Parece que se los considera mientras menos se los dignifica. Como el esfuerzo de hacer visible las realizaciones en mano de mujeres declina frente a la condescendencia con que se absuelve a la responsabilidad de varones. Esto es importante, o sea, el esfuerzo de hacer visibles las realizaciones en mano de las mujeres, como mirá esto que hiciste, uy, qué bueno, esto siempre, ya sabemos, referido a qué plano, declina, es decir, pierde peso frente a la condescendencia con que se absuelve de responsabilidad de los varones. Claro, totalmente. Esto, lo típico, ¿no? Como hay un ejemplo muy fácil de esta línea en particular es... le cambia los pañales, mira qué buen padre que es, ¿no? Sí, que es un clásico. Él ayuda en la casa. Exactamente. Yo de esa manera, o sea, vos sos una madre que se rompe el lomo, entonces es como lo que corresponde y puedo valorizarlo. No, mira, es una buena madre, se rompe el lomo. Y eso declina en pos de cómo yo absuelvo de la responsabilidad a un varón padre cuando digo, che, le cambia los pañales, che, lavó los platos, ¿no? Sí, o el famoso está pasando algo, o pasa algo con un chico, una chica, ¿dónde está la madre?
¿Dónde está la madre y no dónde está el padre? No, porque el padre seguro está ocupado trabajando, hay que ser condescendiente, hay que ser un poco más bueno con él. Y ella, bueno, ¿dónde estaba? Exacto. Como resultado, la virilización del carácter, o sea, la masculinización del carácter, la contención temperamental para transitar medios y espacios desiertos de mujeres y estar a la merced de aparecer y desaparecer de las consideraciones políticas. No digamos, o sea, lo que está diciendo acá es, la consecuencia de todo esto es la masculinización del carácter de las mujeres. ¿Para qué? Para sobrevivir. Para sobrevivir en espacios donde no hay mujeres, donde no hay representación y siempre estando, acá dice, ¿no? A la merced, como siempre estando disponible, preparada y medio fumándotela al hecho de que podés estar como no estar en una consideración política, depende del día, depende de la hora, depende de la circunstancia, ¿no? Como esa es un poco la realidad que se vive. Este es un texto, obvio, que analiza una situación muy específica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la realidad es que es tan actual que duele. Que duele realmente, duele en el cora. Que duele realmente. Este es el libro, Inclusión... Te paso una pregunta, hace hincapié, o sea, capaz que usar más de la columna con eje en esto de las mujeres, pero ¿hace eje en lo de las mujeres? Sí, o el toca... libro se llama Inclusión, Exclusión. El eje, la teoría es esto. Historia con mujeres, ahí va. Historia con mujeres. Bien. La teoría es cómo este péndulo representa la vida política de las mujeres en esta sociedad, en la sociedad argentina específicamente. Es un libro historiográfico, es decir, que revisa todas estas cuestiones a través de la historia. Y a través de este periodo en específico. También menciona un montón de la historia del movimiento feminista y es súper interesante. Nombres, procesos, partidos, asambleas, congresos internacionales. Tiene mucha data historiográfica, a la vez que va haciendo este análisis de cómo ella ve que este péndulo va atravesando todas esas situaciones y se repite a través del tiempo, y es un poco uno de los análisis que podemos ver a la hora de, bueno, qué es lo que pasa estructuralmente con el derecho político y los derechos civiles de las mujeres en relación con el mundo del trabajo, con el mundo de los cuidados, con el mundo de la política. Así que obviamente recomiendo siempre su lectura, es un librazo enorme para entender además muchas cosas del feminismo, está buenísimo, y también la data, ¿no? Porque eso tiene la historia también que nos aporta datos fehacientes sobre cómo fueron las cosas, y está muy bueno. Excelente, mi amiga. Muchas gracias. 10 de 10.